buenos días, amigas y amigos. Este es nuestro devocional diario, un año en la vida de Jesús, de Fable Lee Mortimer. En el día de hoy estaremos leyendo en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 12 al 29. Y la palabra del Señor dice así: Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él esos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y los que estaban con él a la mesa no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Nuestro devocional se titula La muerte de Juan el Bautista. Se cuenta muy poco acerca de los eventos que sucedieron mientras los apóstoles estaban ausentes de su Señor. Sin embargo, sabemos esto: Jesús continuó predicando y realizando milagros. Su fama fue tan grande que llegó a oídos de Herodes, el gobernador. Puede parecer sorprendente que Herodes no haya oído antes de sus milagros, pero los grandes a menudo ignoran las cosas que les rodean entre los pobres, y a veces ni siquiera conocen los nombres de los siervos de Dios más eminentes. Cuando Herodes se enteró de los milagros del Señor, supuso que Juan el Bautista había resucitado entre los muertos, y aunque Juan en su vida no había realizado milagros, se imaginó que si resucitaba de entre los muertos podría hacer obras poderosas. En medio de todo su esplendor y su poder, el malvado monarca no pudo olvidar a su fiel reprobador. Hacía mucho tiempo que había silenciado al profeta al enviarlo a prisión, pero no pudo silenciar su propia conciencia, que lo reprendió con el asesinato del profeta. Si antes de que se perpetrara el pecado se pudiera saber cuál será el estado de ánimo posterior, muchos temblarían al hacer el acto. Herodes era un hombre miserable, porque tenía una conciencia culpable y un corazón impenitente. Sus crímenes eran tan flagrantes y tan presuntuosos que lo perseguían en su palacio, pero no le siguió el arrepentimiento. Si Herodes realmente se hubiera lamentado de su maldad, habría deseado reconocérselo a Jesús, a quien supuso que era el profeta asesinado. Habría encontrado en él al único que podría quitarle la culpa y dar paz a su conciencia. Pero cuando por fin vio a Jesús, fue para insultarlo y para vestirlo justo antes de su crucifixión con una hermosa túnica, en su estado herido y ensangrentado. ¿Y por qué Herodes se hundió en ese estado de depravación? Una vez había escuchado con alegría a Juan el Bautista, había prestado atención a sus palabras y había reformado muchas partes de su conducta, pero se había entregado a un pecado querido. Se había negado a separarse de Herodías, la esposa de su hermano Felipe, y había encarcelado al hombre que reprendía su maldad. Este acto endureció su corazón y lo preparó para crímenes mayores. Mientras el profeta languidecía en una prisión lúgubre, el tirano insensible se deleitaba en su palacio. El elegante baile de Salomé lo incitó a hacer una promesa imprudente. Él pretendía no asesinar al profeta, tal vez tenía la intención de sacarlo de la cárcel algún día. En todo caso, se mostró reacio a derramar su sangre, pero después de haber hecho un juramento, temió que sus invitados lo despreciaran si lo rompía. Temía la sonrisa desdeñosa más que el ceño enojado de un Dios ofendido. Pero pronto experimentó que es terrible provocar al Todopoderoso. Aprendemos en la historia que Herodes, con su idolatrada de Herodías, finalmente fue expulsado de su reino y que murió en el destierro y la desgracia. Por un momento pareció como si los artificios de una mujer maliciosa hubieran prevalecido contra el fiel siervo de Dios, pero
¿No fue la muerte prematura una bendición bienvenida para el Santo Bautista? ¿No era el verdugo un visitante aceptable en su prisión? El mensajero que llevó a José de su mazmorra a la presencia de Faraón no fue tan bienvenido como el verdugo que sacó a Juan de su prisión a la presencia de su Dios. Había hecho el trabajo que le fue asignado. Había anunciado la venida del Salvador a los hombres rebeldes. Los siervos de Dios tienen asignados varios puestos. Cada uno tiene una comisión que realizar y cuando se ejecuta se les recuerda. Puede parecer que había muerto con su trabajo, pero este no es realmente el caso. Dios puede levantar a otros para que lleven a cabo sus labores, incluso cuando designó a los apóstoles para que continuaran predicando ese evangelio que Juan el Bautista había comenzado a proclamar. A los discípulos del profeta decapitado se les permitió disfrutar de la melancólica satisfacción de enterrar su cadáver decapitado, porque Herodes, que con mucho gusto hubiera perdonado su vida, no les negó su cuerpo. Debieron haber visto la muerte temprana, repentina y cruel de su venerado maestro como un evento misterioso. Perder a un amigo por la mano de la violencia es mucho más amargo que perderlo por enfermedad o por accidente, porque es más difícil ver la mano de Dios en la pérdida cuando la crueldad del hombre ha tenido parte en ella. Con el corazón desbordado, estos discípulos en duelo fueron y le contaron a Jesús su problema. Mateo capítulo 6, versículo 12. Jesús pudo haber explicado el oscuro y desconcertante evento. Sabía que Juan había sido quitado del mal venidero, pero no sabemos qué dijo para consolar a esos dolientes. Nadie puede simpatizar con los afligidos como el Hijo de Dios. Vino a consolar a todos los que lloran. Su simpatía no solo es tierna, es poderosa. No solo se conmueve con el sentimiento de nuestras debilidades, sino que nos puede apoyar incluso cuando somos tentados. Puede derramar consuelo en el corazón. Ninguna herida fue realmente sanada sino por su toque. Él dice, yo hiero y curo. Job capítulo 5 versículo 18. Aunque la muerte de Juan el Bautista fue su designio, solo él pudo consolar a sus afligidos discípulos. Israel en su angustia se dirigió a un rey extranjero, pero obtuvo alivio. Dios dijo, acude entonces Efraín a Siria y envía mensaje a un rey vengador, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Oseas capítulo 5 versículo 13. Pero los creyentes pueden decir, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmos capítulo 147 versículo 3.